El tema de esta mañana es fiel hasta la muerte. Y no sé si alcanza a ver ahí un poco la imagen. Sabe que esa es una pintura que lleva por nombre precisamente Fiel hasta la muerte. Es una pintura que muestra una escena muy interesante. Esta pintura ronda ya por los 1800, pero la escena hace referencia al año 79 en el que hubo esta conquista, esta caída de la ciudad de Pompeya y fue todo destruido, ¿verdad? Entonces se dice que años después comenzaron a hacer un análisis del territorio y encontraron varias cosas interesantes. Entre ellas encontraron que este soldado se mantuvo en su posición hasta el final, es decir, en esa postura perdió la vida. Entonces esto es interesante porque, fíjese, la ciudad está siendo conquistada, la ciudad está siendo agolpada, están siendo derribados. Ahí al fondo se ve cómo la gente está perdiendo la vida, están todos sufriendo. Y este soldado pudo haber huido, este soldado pudo haber buscado resguardar su propia vida, este soldado pudo esconderse, ¿verdad? Pero lo vemos que se mantuvo firme, se mantuvo en su posición, no se escondió, se mantuvo ahí y en esa posición perdió la vida. Entonces el autor de esta pintura refleja eso, ¿verdad? Cómo este soldado fue fiel hasta la muerte, por eso le puso ese nombre. Y con esto comenzamos, ¿verdad? El pasaje que vamos a tener de base precisamente utiliza esta frase, fiel hasta la muerte. Usted lo ha escuchado, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero en lo final dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y bueno, esta expresión para nosotros pues nos deja muchas enseñanzas, ¿verdad? Hay mucho aprendizaje que podemos obtener de este pasaje y es lo que vamos a tratar de descubrir en esta clase. La verdad central que vamos a explorar, hermanos, es que Jesucristo hace un llamado para perseverar en fidelidad hasta las últimas consecuencias. En el contexto de Apocalipsis, pues era un contexto más caótico, de tribulación literal, de momentos difíciles, pero dice, en nuestra práctica quizá van a ser otro tipo de consecuencias, otro tipo de situaciones, pero el llamado sigue siendo el mismo, el llamado a perseverar. Y yo creo que es buen momento, ¿verdad?, de estar recordando la historia de los mártires, la historia de estas personas que no solamente lo decían como una expresión cristiana, no, vamos a ser fieles hasta la muerte, no, sino que lo expresaron con su vida, es decir, en el momento que sus vidas ellos los perseguían, ellos no negaron la fe y fueron fieles hasta la muerte. Y dice, esto lo podemos lograr, es decir, se hace algo más sencillo cuando recordamos la recompensa, y que la recompensa es grande, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer estos 3 objetivos. Número 1, identificar los principales obstáculos de la perseverancia en la vida cristiana. Es decir, hay obstáculos, ¿verdad?, para que nuestra vida en fidelidad se mantenga en fe al Señor, y vamos a ver algunos de estos obstáculos. También vamos a comprender el valor de la fidelidad en medio de la prueba, es decir, es algo que el Señor pide de nosotros, pero que también Él valora, ¿verdad? Él recompensa. Y el objetivo final es que nos comprometamos, ¿verdad?, a una vida fiel, manteniendo la vista en la herencia futura. Entonces vamos a iniciar este tema. Para introducirnos, nos muestra aquí esta referencia de cómo en el presente todas las empresas tienen un objetivo, ¿verdad? ¿Y cuál es? Es atraer clientes, es atraer personas y no solo que se vengan a ellos, sino que se mantengan en esa empresa.
Y dice que hay muchas campañas de lealtad, hay muchas campañas en las que nos invitan a que seamos socios, a que seamos clientes de estas empresas. Pero a la vez, la tendencia de las personas es que ante cualquier inconformidad que dicen, yo me cambio de banco, yo me cambio de proveedor, yo me cambio de estas personas que nos ofrecen servicios, ante cualquier inconformidad, la naturaleza o la tendencia social es pues cambiar de proveedor, cambiar de empresa, cambiar de estos servicios. Pero dice, este ejemplo no solamente afecta en estas esferas, sino que también lo vemos en las tendencias de la familia, por ejemplo, las relaciones de pareja, en el trabajo, pero lo peor de todo, dice, es en la iglesia. Pensar en esta idea, fíjese cómo lo dice el expositor, dice que muchos creyentes cambian de congregación o hasta abandonan la fe por motivos cada vez más absurdos en la vida cotidiana. Es decir, los creyentes están buscando cierto servicio, pero de pronto hay un dilema, un problema, y dice, buscan otra opción, buscan otro lugar donde sí le llenen esas necesidades. Y entonces está esta idea, ¿verdad?, de la oferta y la demanda, que la gente, pues lo que busca es lo que están buscando en algunos otros lugares. Pero también fíjese cómo dice, personas que buscan compromiso de parte de los líderes de la iglesia y de la iglesia hacia ellos, es decir, personas que llegan a un lugar como diciendo, yo soy el que necesito, que me busquen, que me ayuden, pero dice, pero esa actitud no es recíproca. Entonces nos muestra esta idea, ¿verdad?, de cómo el momento actual en el que vivimos, pues es un momento en el que las personas no permanecen, las personas buscan que les llenen sus necesidades, y eso ha creado pues que no haya perseverancia, que no haya fidelidad, que ese es el tema principal, ¿verdad? Y dice, muchos se especializan en atraer a estos clientes insatisfechos. Dice, se podría decir que los cristianos de este tiempo tienen el desafío de permanecer fieles a Cristo, no solo en persecución, no solamente en amenaza de muerte, sino en cada situación que se enfrente en nuestra vida cotidiana. Para la iglesia del primer siglo, hermanos, era muy diferente. O sea, para ellos sí era esta amenaza de que los iban a tomar, los iban a capturar y los iban a echar a una olla de aceite hirviendo. Los iban a tomar, los iban a llevar a la orilla de la ciudad y los iban a apedrear. Todas estas personas era una realidad. Gracias a Dios no estamos en ese tiempo. Gracias a Dios estamos en un tiempo en el que podemos expresar nuestra fe, reunirnos en una iglesia, no tener este ataque del gobierno, del Estado, tan brutal, ¿verdad?, como lo fue en este tiempo. Pero la realidad es que el corazón de fidelidad que Dios sigue pidiendo de nosotros, pues en ocasiones no lo tenemos. Y no porque haya estas amenazas de muerte, sino porque hay, dice, situaciones cotidianas, situaciones casuales en nuestra vida diaria que nos están orillando a esto. Por ejemplo, aquí nos da 3 ejemplos muy prácticos. Uno de ellos dice, perdiste tu trabajo por mantener tus valores cristianos. No es una persecución de muerte, pero sí es algo que nos está pidiendo que reflejemos nuestra fidelidad. Otro ejemplo dice, tus amigos se burlan de tu fe y te invitan a hacer cosas que van en contra de lo que crees. Ahí pudiera ser, ¿verdad?, tus amigos, tu familia, tus conocidos, personas que se burlan de la fe, y eso pues son situaciones que necesitan reflejar nuestra fidelidad. Número 3, yo creo que es en la que en ocasiones constantemente nos encontramos, es por ejemplo, te enfrentas en una enfermedad grave y no ves respuesta de Dios. No solamente enfermedades, ¿verdad? A veces tenemos necesidades en nuestra vida, nuestra familia, y entonces parece que no hay respuesta de Dios, y este momento es el punto en el que muchos deciden dar un paso a un lado. Es el momento en el que muchos deciden no ser fieles, no ser perseverantes.
Entonces, cualquiera que sea la situación de estos ejemplos, pues nos lleva a pensar cómo estamos siendo fieles. El llamado de Dios, el llamado de Cristo a nuestras vidas es ser fieles hasta la muerte. Entonces vamos a ver estos tres apartados. El primero de ellos es precisamente ese llamado a la fidelidad. Según el sitio de internet Diario de Cultura, dice que la fidelidad se encuentra relacionada con la confianza hacia una persona. Para no hacer un concepto así tan profundo, ¿verdad? Fidelidad es confianza hacia una persona. Entonces, esta definición nos ayuda en el asunto de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Porque nos habla de esa confianza, no a una persona tal cual, pero sí con ese compromiso con Dios, ese compromiso hacia Dios. Y dice, no depende de nuestras propias fuerzas, dice, ni de nuestras convicciones, sino del reconocimiento de quién es Dios en nuestra vida y por consiguiente nuestra confianza en Él. Entonces yo creo que todos conocemos qué es ser fieles al Señor. Todos conocemos este concepto de permanecer en Él, de tener nuestra confianza en Él a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades, confiamos en Dios. Y dice por quién es Dios en nuestra vida. Entonces ese es el llamado principal, el llamado a la fidelidad. Pero en este pasaje de Apocalipsis 2:10 está también esta invitación a perseverar, es decir, sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces esto nos habla de perseverar. Al analizar el antónimo, dice la palabra fiel, ¿qué significa ser fiel? ¿Qué es el antónimo? Dice infiel. Y la infidelidad entonces es el rompimiento de esa continuidad. Si ya dijimos que ser fiel es tener esa confianza, ¿qué es ser infiel? Bueno, es romper esa continuidad de confianza. Por eso cuando Cristo pide a los cristianos de Esmirna que sean fieles, lo que está tratando de decir es, tú ya eres fiel, pero dice, eres fiel por la intervención del Espíritu en tu vida. Ahora la invitación es a que permanezcas en ese mismo estado, en esa misma convicción, en esa misma fe, pero hasta que llegues a la muerte de tu vida, independientemente de cómo ésta sea. Si es por medio del martirio, si es por medio de una enfermedad, si es por medio de la edad, no importa, dice el llamado es permanece. Ya una vez que llegaste a la fe y depositaste tu confianza en el Señor, ahora permanece en ese estado hasta que tu vida aquí en la tierra finalice. Dice, está el ejemplo de Policarpo, ¿verdad? Ya sea que nuestra muerte sea como la que enfrentó Policarpo, que fue muerto en una hoguera, o dice, o muera rodeado de sus seres queridos y en paz. Es decir, el llamamiento es el mismo, permanece fiel hasta que tu vida aquí en la tierra finalice. Y el pasaje que leímos presenta esta invitación, ¿verdad? Como lo dice bien interesante. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y yo me acordaba de el libro de Josué, cómo Josué tenía un desafío de conquistar una tierra, un desafío de pasar este legado de Moisés hacia su vida. Y lo que Dios le dijo es, no temas. Entonces, años más adelante, con la iglesia y la persecución, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Dice, no temas. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y esto nos habla de fidelidad en el sufrimiento. Y dice ahí, dice, qué fácil es ser fiel cuando todo marcha bien. Qué fácil es tener fe llena en nuestro corazón cuando hay prosperidad, hay abundancia. Pero dice, nada de lo que vas a padecer. Habla de sufrimiento, habla de estos golpes fuertes de la vida, habla de estos momentos en los que creemos que no hay respuesta de Dios, en los que creemos que nuestra vida va a terminar, y en ese momento es, no temas, dice el Señor. Y esto explica, dice, por qué Cristo pide fidelidad hasta la muerte, porque
muchas veces en el primer sufrimiento, en el primer padecimiento, es cuando damos el paso a un lado, y el Señor dice, hasta ahí no necesito que tengas fidelidad, necesito que la tengas hasta la muerte. Y dice, ¿verdad? También dice que qué difícil es cuando llega la dificultad, la enfermedad, el dolor, el luto, entre otras cosas, ¿verdad? Cristo pide que sus seguidores permanezcan fieles sin perder la confianza, aún en medio del dolor. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿cree que es posible ser fiel aún en medio del dolor? Amén, ¿verdad? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí pudiéramos dar un testimonio de que en medio de un dolor, en medio de una prueba, hemos sido fieles al Señor. Sí nos tambaleamos, sí como que la dudamos, pero al final dijimos, sí Señor, yo voy a seguir confiando en ti. También hay otro par de preguntas, dice, ¿por qué Cristo pide que no tengamos miedo? Porque Él está con nosotros. Es muy similar a lo de Josué, ¿verdad? Que le dijo, no temas porque yo, así como estuve con Moisés, así como abrí el mar con Moisés, yo estaré contigo y abriré el Jordán. Y entonces, en medio de la dificultad es difícil recordar eso, ¿verdad? Pero Él nos dice, no tengas temor de lo que vas a padecer. Otra pregunta dice, ¿ha sentido miedo cuando su fe ha sido puesta a prueba? ¿Alguien ha tenido miedo, hermanos? Todos, ¿verdad? Somos humanos y en medio de la prueba hemos tenido este temor. Entonces el Señor nos está recordando, ¿verdad? Cómo es que nuestra vida debe siempre ser fiel al Señor. No es que va a desaparecer el miedo, pero ¿cómo lo logramos vencer? Bueno, pues agarrándonos del Señor, ¿verdad? Tomándonos de su mano, teniendo fe en que Él lo va a hacer. Y recordando, ¿verdad? También cómo el Señor ha respondido en otras ocasiones, cómo Él nos ha ayudado y hemos podido salir adelante. Y yo creo que hasta este punto, hermanos, hemos permanecido en la fidelidad, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice, lo has hecho bien, estás avanzando, pero sé fiel hasta la muerte. Así como vas, así como has permanecido, sé fiel hasta la muerte. La segunda parte, hermanos, nos habla de la motivación para la fidelidad. Es difícil ser fieles, es difícil permanecer fieles hasta la muerte, pero hay motivaciones que nos pueden ayudar. La primera de ellas es recordar la fidelidad de Cristo. Fíjese, hay 60 referencias directas en la Biblia a la fidelidad de Dios. Es decir, en 60 ocasiones nos muestra la palabra de Dios literalmente que Dios es fiel. Y esta repetición no es casualidad, esta repetición es para que nosotros tengamos bien en claro que nuestro Dios es un Dios fiel. Dice, es uno de sus atributos. Que Dios sea fiel, dice, significa que Él es inmutable en su naturaleza. De hecho, dicho de otra forma, dice, lo que Él promete, lo ha de cumplir. Entonces recordar la fidelidad de Cristo, hermanos, pues nos debe motivar a nosotros, porque cuántas promesas el Señor ha hecho a nuestras vidas, cuántas bendiciones ha prometido el Señor para nuestras familias, y entonces llega la prueba y nosotros pensamos que Dios ya se olvidó, pero no, hermano, usted recuerde, la palabra de Dios dice, el Señor es fiel, nuestro Dios es fiel, y entonces Él lo que promete, lo ha de cumplir. Él no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros prometemos algo al inicio de año y a los 2 meses, a las 2 semanas, ya no lo cumplimos. Pero dice el Señor, no es como nosotros, Él es fiel, Él sí permanece fiel. Entonces, eso comienza a ser nuestra motivación, el ejemplo que Jesús nos dejó. ¿Cuál fue el ejemplo que Jesús nos dejó? Bueno, literalmente Jesús en su vida, en su ministerio, Él fue fiel, porque usted recordará esta escena en el Getsemaní, esta escena en el que dice, dejó ver el horror que su cuerpo y su espíritu estaban experimentando. Dice literalmente que estaba sudando gotas de sangre, y en 3 ocasiones le dice, Señor,
pues yo quisiera no tener que pasar esto. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dice al final, ¿verdad? Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús fue fiel. Jesús en ese momento pudo haber dicho, Señor, no estoy dispuesto, Señor, no creo que este sea lo mejor, pero en ese momento dijo, no quiero mi voluntad, sino tu voluntad. El Señor, dice, debía enfrentarse a la última y máxima prueba. Iba a llevar el pecado de todo el mundo sobre su persona en la cruz. Toda la ira iba a ser descargada sobre él, pero en ese momento su clamor, en medio de esta experiencia no solamente espiritual, sino física, ¿verdad? Su cuerpo estaba sudando gotas de sangre. En ese momento dijo, yo permanezco fiel, yo quiero permanecer fiel. Entonces, hermanos, nuestra salvación en Cristo Jesús, pues nos debe recordar que el Señor permaneció fiel hasta el final, y entonces a través de ese sacrificio nosotros podemos gozar de la salvación. Y recordar eso, hermanos, nos debe llevar a esta fidelidad. Nos debe llevar a decir, Señor, yo quiero permanecer fiel así como tú permaneciste fiel. Dice, el cristiano debe sentirse motivado a imitar este tipo de fidelidad. Una fidelidad que va más allá de los deseos propios, que prioriza por encima de cualquier cosa el compromiso con su Dios y Padre. Yo creo que es fácil seguir nuestros propios deseos y anhelos, decir, Señor, yo prefiero esto, yo quiero esto, pero el Señor Jesús nos muestra este ejemplo de decir, Señor, yo quiero primero lo que tú quieres. Y eso nos habla de la necesidad de esta fidelidad total, de esta confianza total, de decir, quiero priorizar por encima de cualquier cosa el compromiso contigo. Entonces eso es nuestra primera motivación. La segunda motivación, hermanos, para permanecer fieles es la esperanza de una recompensa. Otra característica de la fidelidad de Cristo es que lo que Él promete, lo cumple. Dice Pedro de Jesús que ni se halló engaño en su boca. Es decir, Jesús sí era 100% humano, pero no era humano caído, no era humano como nosotros, no era humano mentiroso. Él era alguien que no se halló engaño en su boca. Entonces dice, por lo tanto, si Él lo dijo, Él así lo hará. En la carta que se escribe a la iglesia de Esmirna, les dice, si ustedes permanecen fieles, yo les daré la corona de la vida. Ahora Jesús es quien está prometiendo esto. Y qué mejor persona para dar esta recompensa, este premio, que alguien que ya estuvo muerto y vivió, dice. Es decir, Jesús no está prometiendo algo como una ilusión. Él está diciendo, yo vencí la muerte, yo resucité, las llaves de la vida y de la muerte están sobre mí, y entonces si ustedes permanecen, yo les voy a dar la corona de la vida, esa vida eterna, esa vida que va a ser una vida plena, no es una vida como la terrenal de aquí, que es una vida con llanto, con dolor, con enfermedad. Dice, ustedes van a alcanzar la corona de la vida. Él es el viviente que da vida, y a aquel que logra permanecer fiel hasta el final, Dios le tiene preparada una corona de vida eterna que nadie podrá arrebatarle. Entonces pensemos en eso, pensemos en ese momento en el que vamos a ser recompensados por el Señor, y de esa forma podemos permanecer fieles en nuestra vida cotidiana. Pero también dice acerca de Pablo, Pablo habla mucho de este tema. Pablo escribe cartas pastorales y él habla de la necesidad de permanecer fieles hasta el final. Dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Esto le dice a Timoteo, ¿verdad? Entonces fíjese cómo dice, si morimos con Él, si somos fieles hasta la muerte, entonces vamos a vivir con Él, entonces vamos a tener la corona de la vida. Y esta promesa, dice, se encuentra en el Evangelio y forma parte de la buena noticia para el hombre, de estas personas
que, que dicen, no, pues después de la muerte no hay nada. Bueno, pues esta palabra nos habla de cómo Jesús, cómo el Señor tiene vida eterna, tiene una corona de vida para los que permanecen fieles hasta la muerte. Dice, no se trata solo de sufrir, pues Dios no busca tormento del creyente, más bien en su conocimiento anticipado de la oposición que el mundo y el reino de las tinieblas han de ejercer contra el pueblo, nos convoca a permanecer en fidelidad y nos adelanta una recompensa que son muchas bendiciones de Cristo, que también son para nosotros. Dice, y esto es importante porque dice Pablo, si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Este pasaje no dice, si sufres más, vas a ser más bendecido, porque pudiera ser como la invitación a ser siervos sufrientes, ¿verdad? De decir, yo quiero sufrir y sufrir y sufrir. No es tal cual, nos habla de ese conocimiento anticipado, literalmente es lo que dice, de que en el mundo va a haber pruebas, en el mundo va a haber luchas, y entonces, a pesar de esas pruebas y esos sufrimientos, si permanecemos, entonces el Señor nos va a recompensar. El Señor tiene recompensas para nosotros. Hablando un poquito de la palabra corona que aparece en ese pasaje de Apocalipsis 2:10, la corona de la vida, la palabra que aparece es estéfanos y hace referencia a esas guirnaldas de laurel que eran entregadas a los ganadores de las competiciones olímpicas, esos participantes del estadio que habla Pablo, que corrían para ganar. El ganador no le daban un trofeo, una medalla, le daban una corona, y no era una corona muy esplendorosa, pero era un símbolo de victoria, un símbolo de que habían llegado a la meta, que habían obtenido el triunfo y eran victoriosos. Entonces, de esa misma forma, si nosotros permanecemos fieles hasta la muerte, hasta el final, hasta la meta, entonces vamos a recibir la victoria, vamos a recibir la victoria, vamos a ser victoriosos, el triunfo lo hemos de haber alcanzado. ¿Alguna vez has sido recompensado por un gran esfuerzo? Pues muchas veces, ¿verdad? En el trabajo, en la vida, Dios en nuestra vida, en nuestra fe, el Señor recompensa los esfuerzos. Y cuando somos recompensados, ¿cómo nos sentimos? Contentos, ¿verdad? Cuando usted ganó, usted obtuvo una recompensa, pues está feliz, está contento porque alcanzó la meta y recibió un premio. Y entonces, en ese momento, ¿usted creyó que todo había valido la pena? Es decir, se esforzó, trabajó, y cuando llegó la recompensa, ¿usted creyó que todo valió la pena? Sí, ¿verdad? Dijimos, todo el esfuerzo, todo el dolor, todo el sufrimiento valió la pena. Entonces pensemos ahora en esto. ¿Cuál cree que va a ser su reacción cuando Cristo le dé la corona de la vida? Usted ha visto, ¿verdad?, cuando un equipo queda campeón de la liga, del mundo, del torneo. En ese momento les dan la medalla y les dan la copa y sacan su mayor celebración. Entonces imagínese ese momento en el que al final de todo el Señor nos otorgue la corona de la vida. Pues va a ser un momento de mucha bendición, ¿verdad? Va a ser un momento donde vamos a decir, sin duda alguna valió la pena, sin duda alguna valió todo el esfuerzo, todo el sufrimiento, todo el dolor, y vamos a estar agradecidos. Pero la última parte, hermanos, nos habla de obstáculos, nos habla de pruebas, nos habla de qué es aquello que nos separa de poder ser fieles al Señor hasta la muerte. Y hay una lista de 3 puntos, 3 obstáculos principales. Esta lista no es muy larga, pero sí habla de 3 cosas principales. El primer obstáculo es la concupiscencia. Y esto se puede definir básicamente como la permisividad
permisividad excesiva para la búsqueda del placer. Casi siempre cuando se habla de este tema lo ahorillamos al tema sexual, pero realmente en estos tiempos la búsqueda de placer se encuentra en todas las áreas. Y entonces lo podemos referir a cualquier tipo de pasión desordenada, cualquier tipo de pasión desordenada. Entonces ese se convierte en el primer obstáculo a ser fieles hasta la muerte, porque si en la vida tenemos pasiones desordenadas, entonces puede que nuestra pasión no sea alcanzar la corona de la vida, sino alcanzar un placer temporal, sino desviarnos a tener una experiencia pasajera. Y en ese sentido, dice, se puede argumentar que un creyente que practica tal permisividad difícilmente se mantendrá fiel hasta la muerte, pues siempre tendrá un placer que alimentar. Es decir, ese placer no es como que usted lo llena y lo satisface y ya no le pide nada en 10 años. No, cada vez que usted alimenta más este placer, va creciendo y creciendo y cada vez le pide más y cada vez le pide más tiempo y cada vez lo absorbe más. Entonces se convierte en un obstáculo, se convierte en uno de los principales obstáculos para que nosotros seamos fieles hasta la muerte. No permitamos que ningún deseo pasajero nos aleje de lo eterno. Eso es lo que marca lo que es el placer, algo momentáneo, algo pasajero, algo que inyecta de estas dopaminas y felicidad y experiencias agradables humanamente, físicamente, pero que terminan disolviéndose en un momento. Dice el Señor, permanece hasta el final, hasta la muerte, y vas a tener una recompensa no pasajera, no que se esfuma en segundos, sino que va a ser una recompensa eterna. El segundo obstáculo que se presenta es la cultura. Dice, la cultura es clave para crear la cosmovisión del hombre y define la manera en la que se comporta el matrimonio, las amistades, el trabajo y por supuesto la fe. Es decir, la forma en la que vemos la vida, la forma en la que nos comportamos, la forma en la que esa cultura nos va formando es importante, porque eso se va a ver reflejado en todo, se va a ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Entonces recordamos cómo Pablo hace énfasis en esto y dice, es necesario modificar la forma de pensar, porque una que no se adapte a los estándares de la época actual. Es decir, la época actual es la cultura, lo que la sociedad propone, las tendencias sociales, y lo fácil es guiarnos por eso, lo fácil es seguir la corriente de todos. Pero esa cultura es una cultura anticristiana, y no solamente es atea, ¿verdad? Porque es una cultura que no cree en Dios, pero también es anticristiana, es decir, que ataca al cristianismo, que lo burla, pues sí, lo hace objeto de burla, lo persigue, y no solo eso, sino que busca todo lo que Dios planea y plantea en su palabra. Entonces toda la cultura en la que vivimos busca burlarse de eso. Entonces si dice, ok, el matrimonio es entre una persona y una mujer, bueno, entonces la cultura dice, vamos a hacer matrimonios de una persona y un animal, de una persona de un género con el mismo género. Y no solo eso, si Dios dice que es uno y uno, entonces vamos a decir que aquí pueden ser de 4, puede ser de 5. Y esa es la cultura. Entonces Pablo dice, necesitamos que nuestra mente se cambie, no por la de la cultura, sino por la mente de Cristo. Porque la cultura, dice, es alimentada por las personas y las personas por sus corazones. Pero sabe, el corazón del hombre se inclina continuamente hacia el mal. Entonces, en este punto es importante, ¿verdad?, que reconozcamos este obstáculo. Dice, por este motivo, este elemento siempre representará un obstáculo o un reto a vencer por una iglesia fiel. Esta corriente social, esta corriente que pareciera normal, de pronto crece tan grande y es un gran obstáculo en nuestra vida para permanecer fiel.
Y el tercer obstáculo se presenta como los obstáculos espirituales. No se debe perder de vista, hermano, que la Biblia habla que el creyente permanece o siempre está en una lucha que es primordialmente espiritual. Estamos en una lucha espiritual. Olvidarnos de esto, hermanos, puede dejarnos expuestos a estos ataques directos que atentan contra la fidelidad. Por eso el llamado a nuestra vida cristiana es mantener una vida devocional activa, es mantener una vida devocional firme y una vida devocional continua. Es decir, activamente, firmemente y continuamente. ¿Cuáles son algunas de estas prácticas? Bueno, el ayuno, la oración, la lectura diaria de la palabra, y todo esto, dice, le darán fuerzas necesarias para vencer todo dardo del enemigo. Si los obstáculos son espirituales, entonces usemos las armas espirituales. Ante estos obstáculos es posible vencerlos, es posible salir adelante, pero necesitamos hacer uso de estos recursos. Y lo segundo acerca de esta parte de obstáculos, la carrera de la fe, la carrera de la vida cristiana, es una carrera de obstáculos. Se dice que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, no es quién llega primero o cuántos años ni nada de eso. Dice, es una carrera de obstáculos. Fíjese cómo Pablo escribe hablando de esto, y dice que desde el inicio de su vida en Cristo enfrentó rechazo de sus hermanos en la fe, y luego de los suyos. Lo consideraron un traidor. Y si esto fuera poco, dice, vivió una lista de grandes complicaciones por predicar el evangelio: azotes, cárceles, intentos de asesinato, abandonos y demás, muchas cosas que sufrió. Y a pesar de haber vivido esto, fíjese cómo dice, nunca renegó de su Señor. En sus escritos nunca hay una nota de resentimiento. No encontramos una nota de un corazón amargado, no encontramos que él vivía una vida cristiana miserable. No, él vivía una vida contentamiento. Podía ser pobre, podía tener falta de muchas cosas, pero él estaba feliz y firme en el Señor. Y dice, por eso al final de su vida pudo decir con toda la razón: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No lo dijo como escribiendo una poesía bonita, lo dijo como una vida llena de convicción, que así lo hizo. Tuvo batallas de fe, bueno, las peleó. Tuvo carreras difíciles, la terminó. Tuvo momentos en los que pudo haber dudado de su fe, él no lo hizo, él guardó su fe. Y en nuestra vida, hermanos, va a haber obstáculos. Quizá no va a haber azotes, no va a haber naufragio, quizá no va a haber todos estos momentos que aparecen en la vida de Pablo, pero sí va a haber obstáculos. Y se presenta esta pregunta: ¿cuál ha sido la situación más difícil que ha puesto a prueba su fidelidad a Dios? Y solamente es para pensar, ¿verdad? Pensemos cuál ha sido ese momento en el que nuestra fidelidad se puso a prueba. Pero también preguntémonos, ¿qué se imagina que les permitió a estas personas? Bueno, hace referencia a la lista de muchos mártires. Pensemos por este momento en Esteban. Esteban murió apedreado, pero dice, ¿qué se imagina usted que le permitió a Esteban soportar esas pedradas por la causa de Cristo? ¿Usted cree que Esteban fue a la mejor escuela de aquel tiempo y eso lo ayudó a recibir esas pedradas? No, ¿verdad? No fue que hubo nada de esto. Realmente, si hubo algo que lo mantuvo firme y fiel en ese momento, sin duda alguna pudiéramos decir fue la asistencia del Espíritu Santo en su vida. Fue esa fe sólida que él había tomado desde su juventud, y en ese momento
no dudó, no dio la vuelta atrás, se mantuvo firme. Y hay muchos mártires que perdieron la vida, literalmente, los asesinaron, los persiguieron, los hicieron sufrir. El mismo apóstol Pablo, él perdió la vida de una manera no muy bonita, él lo llevaron y le mocharon la cabeza. Entonces, decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, no debe ser solamente una repetición casual, debe ser el anhelo de nuestra vida, de decir, en medio del obstáculo de la concupiscencia, en medio del obstáculo de la cultura, en medio del obstáculo de las pruebas espirituales, yo voy a permanecer fiel al Señor. Concluyendo, hermanos, Cristo invita a su iglesia a permanecer en fidelidad, incluso cuando está de por medio la muerte. Y aunque esto, fíjense, no es una realidad en algunos contextos, como quizá el nuestro, se debe tener presente que la fidelidad del cristiano es puesta a prueba por situaciones más cotidianas y menos extremistas. Y es ahí donde se debe prestar especial atención. Por ejemplo, la fidelidad a Cristo puede verse expresada a través de finanzas sanas que le honren a Dios. Puede verse expresado a través del matrimonio. Puede verse expresado a través de la honra a líderes e incluso en la iglesia local. Puede verse a través de muchas pequeñas cosas que se va a ver reflejada esa fidelidad que tenemos al Señor. Y el llamado es entonces, pues permanezcamos de esa forma, no hasta fin de mes, no hasta fin de este año, para el siguiente año tomar un sabático, no. Es permanece fiel hasta la muerte. Cualquiera que sea el contexto donde su fidelidad sea puesta a prueba, recuerde que no está solo, tiene la ayuda del Espíritu Santo. Él es a quien Dios dejó en su iglesia para socorrerla en todo momento que humanamente es imposible. Fíjese, hay cosas que humanamente son imposibles, parecieran imposibles, pero no lo vamos a lograr solos, lo vamos a lograr con el Espíritu Santo. Perseverar siendo fieles hasta la muerte es posible. Jesús es nuestro mayor ejemplo y después de él muchos de sus discípulos lo han logrado, por lo que nosotros también lo lograremos con su ayuda. Y finalmente dice, sigamos siendo fieles. Y para terminar solamente quiero recordar lo que decía al inicio sobre esta pintura. O sea, es una pintura que data por 1865 por allá, pero que hace referencia a una imagen del año 79 después de Cristo, cuando la ciudad de Pompeya estaba siendo destruida. Ahí se ve en el fondo, se está incendiando, la gente está ya en el piso sin vida, pero hubo un hombre, hubo un guardia que en ese momento se mantuvo y en ese estado perdió su vida. Fue tan fuerte las llamas que se pulverizaron por completo. Y este hombre pudo haberse escondido, pudo haberse huido, pudo haberse ido a cualquier otro lugar, pero él se mantuvo en su posición, en guardia, hasta que perdió la vida. Y entonces el pintor le puso este nombre, fiel hasta la muerte. Y ese es el llamado de la vida cristiana, permanecer fieles, permanecer firmes hasta el final de nuestro